claro. Quedo muy encima. Bueno, yo lo que voy a hacer es escribir de nuevo acá, y después dejamos lo que vos habías escrito, Cris, que está con letra re prolija. Bien, esa es la fórmula de la función, ¿no? F de x igual a 2 sobre x menos 1. Y habíamos dicho que esa función es una función homográfica. Es un tipo especial de función. Entonces, las funciones homográficas tienen la forma, en general, como habíamos charlado ayer con Cris, a por x más b sobre c por x más d, donde a, b, c y d son números reales, ¿sí? Entonces, sabemos que para determinar el dominio de una función, en particular de esta función, como es homográfica, o sea, como es una función racional, es decir, que la x aparece en el denominador, tenemos que tener en cuenta que la x no puede ser cualquier número. ¿Por qué? Porque la división por cero no existe. Entonces, el denominador tiene que ser sí o sí distinto de cero. X, ahí vamos a poner ahí en cálculos auxiliares, x menos 1 tiene que ser distinto de 0. Eso significa que x tiene que ser, si pasamos este menos 1 para allá, distinto de 1. Es decir que la función, en la función, el valor de x puede ser cualquier número real excepto el 1. ¿Por qué? Porque hace que el denominador se haga 0. Si yo hago f de 1, entonces me queda 2 sobre 1 menos 1, y me queda 2 dividido 0. Y eso no existe, ¿sí? Entonces, el dominio de la función, que es lo que buscamos, son todos los reales, excepto ese valor que es el 1. Para determinar la imagen son todos los valores de y es lo mismo que f de x, ¿sí? Entonces, para determinar la imagen, la pregunta es, ¿cuáles son los valores de y que se utilizan al reemplazar por todos los valores del dominio la x, ¿no? O sea, ¿cuáles son todos los resultados que podemos obtener? Entonces, para determinar eso en la función homográfica, solo en la función homográfica, vamos a tener que son todos los reales, excepto el valor de la asíntota horizontal. Si uno mira acá la gráfica, la asíntota vertical está justamente en el valor en el 1, ¿no? Que es el valor que no consideramos para el dominio, y la asíntota horizontal está sobre el eje X, ¿sí? Para determinar esa asíntota horizontal hay una fórmula, ¿sí? Por ahora no vamos a ver el porqué de esa fórmula, vamos a ver esa fórmula nomás. Entonces, en una homográfica hay una asíntota horizontal que tiene la forma y igual al valor a sobre el valor c, donde a es este valor, este número real que está delante de la x en el numerador, y c es el número que está delante de la x en el denominador. Entonces, en nuestra función, el valor de a, no tenemos el número que acompaña a la x. Entonces lo podemos escribir como 0 por x más 2. O sea, agregarle ese 0 por x. Es lo mismo que decir 0 por x más 2, es lo mismo que decir 2. Entonces, el valor de a es 0 y el valor de c es el número que está delante de la x, que si no hay nada es un 1, ¿no? Si no hay ningún número delante de la x en el denominador. Entonces, en nuestro caso, otro cálculo auxiliar, el 1, ahora el 2, la asíntota horizontal está determinada por la recta y igual a 0, porque es el valor de a, sobre el valor de c, que es 1. Entonces, la asíntota horizontal es igual a 0, que justamente es el eje X, ¿no? El eje X tiene ecuación igual a 0. Bien. Entonces, la imagen de la función van a ser todos los reales excepto el 0. Eso pasa para cualquier función homográfica. Para el conjunto de ceros nos preguntamos cuál es la intersección con el eje X. Es decir, para el conjunto de ceros, siempre en la fórmula vamos a reemplazar la y por 0.
en la fórmula de la función. La y decimos que es igual a f de x, entonces hacemos 0 igual a 2 sobre x menos 1. Y resolvemos esa ecuación. ¿Sí? Entonces habíamos dicho que si pasamos el x menos 1 multiplicando para allá, o bien, mejor dicho, multiplicamos a ambos miembros por x menos 1, nos va a quedar x menos 1 por 0 igual a 2. Y cualquier número por 0 es igual a ¿qué? 0. A 0, muy bien. 0 igual a 2. Entonces, llegamos a un absurdo. 0 es igual a 2. 0 no es igual a 2 en matemáticas, es distinto. Cuando llegamos a un absurdo significa que lo que estábamos buscando no existe. O sea, no hay, o que supusimos algo que es falso, ¿no? Supusimos que había conjunto de ceros y llegamos a un absurdo. Entonces significa que el conjunto de ceros es vacío. ¿Sí? Para la ordenada al origen, sí, para el conjunto de ceros igualamos y a 0, para la ordenada al origen igualamos x a 0. Esto en cualquier función, ¿eh? Lo del conjunto de ceros y lo de la ordenada al origen, que igualamos y a 0, que igualamos x a 0 para la ordenada al origen, es en cualquier función, no solo en la homográfica. Entonces, copiamos la función original, nada más que en vez de la x, la reemplazamos por un 0. Eso nos queda que y es igual a 2 sobre 0 menos 1, es decir, y es igual a menos 2. Eso nos indica la intersección con el eje y, es decir, que la gráfica de esta función, tiene esta rama y esta rama, bueno, sería bastante fea, corta al eje y en este punto que es el menos 2, justo el que nosotros encontramos acá. Entonces la ordenada al origen está dada por el menos 2. ¿Qué otra cosa nos falta? Ya encontramos el dominio, la imagen, el conjunto de ceros, la ordenada al origen, falta el conjunto de positividad y el conjunto de negatividad. El conjunto de positividad es toda la parte de la gráfica que se corresponde con valores de y positivos. En otras palabras, es lo que se encuentra por encima del eje X. Si miramos la gráfica, vemos que es lo que yo estoy marcando acá con rosado. ¿Sí? Eso es lo que va a pertenecer al conjunto de positividad. Pero lo que marcamos de esa parte de la gráfica son los valores del eje X que le corresponden. Es decir, pintamos hacia abajo, hacia el eje X, y miramos qué parte del eje X nos queda pintado de rosado. ¿Qué tramo del eje X nos queda pintado de rosado? ¿Del 1 al más infinito? Del 1 al infinito. Perfecto, muy bien. Sin incluir el 1 porque ni siquiera está en el dominio, ¿no? Y para el conjunto de negatividad miramos la parte de la gráfica que está por debajo del eje X, en este caso lo estoy pintando de verde. Ahí. Y entonces, ahora miramos qué valores del eje X le corresponde a eso que pintamos y qué conjunto nos queda del eje X. Del menos infinito al Del menos 1, infinito. sin tocar el 1. Excelente, del menos infinito al 1. ¿Se entendió un poco mejor? ¿Surgieron nuevas preguntas, nuevas dudas o no? ¿Ninguna? ¿Puedo pasar al profe, siguiente? se entendió bien ahora. ¿Puedo pasar a la que sigue? Sí, profe. Profe, en el chat dicen que no entendieron. Bueno, ¿qué parte no se entendió? Dicen que nada. Nada. Ahí puso que lo último. Bueno, Sí, sí. Ahí sí, perdón, justo leí ahí que dice Magalí que no entendió nada de lo último. del último ejercicio. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pasar a otro ejercicio para ver si esto se entiende mejor, ¿sí? Hoy me pasó que lo expliqué varias veces y por ahí haciendo otro ejercicio y después volviendo a este se entiende mejor, ¿sí? Porque justo esta hipérbola,
perdón, ya metí una palabra nueva, esta función homográfica es como un poco complicada porque justo aparece el eje X y el eje Y, perdón, el eje X como asíntota, el conjunto de ceros da vacío, entonces por ahí si volvemos después de ver otras funciones, capaz se entiende mejor, ¿sí? Yo también para no centrarnos tanto si hay alguien que entiende, si la mayoría entiende, también, aunque no estoy segura de eso, también avanzar con otro. O sea, para el que entiende vemos otro ejemplo y para el que no entiende vemos otro ejemplo para ver si después podemos volver a ese y entenderlo mejor. ¿Sí? La última, Ceci, perdón, acá están diciendo cuándo son las clases de consulta. Recordamos que las clases de También consulta esto, claro. son el lunes de 2 a 4, que estaría yo en la clase de consulta, el martes de 4 a 6, que está Ceci, y los miércoles era Ceci, si no me equivoco, o los jueves. Los jueves, me Los parece. jueves a la mañana. De 10 a 2. Exacto, ahí está Patricia. Pero de última, si no lo entienden, vemos más ejemplos en la clase de consulta, o sea, inventamos 2 o 3 funciones más Claro. de las mismas y las trabajamos, chicos. Y lo importante Claro. es que entiendan al menos las básicas y las otras reforzamos en clases de consulta. Exactamente. Eso es lo que hice hoy yo, resolví varias de otras, ¿sí? Claro. Ahí dice Betiana que ella en la clase de consulta que tuvo con vos, supongo hoy, diste otros ejemplos más y logró entender, dice. Sí, profe, yo también me pasó lo mismo. Tipo, no entendía y en la clase de consulta la profe me explicó bien y entendí. Por ahí le aconsejo eso a los que no entienden. Claro. Exacto, chicos, porque acá es como que tenemos que seguir otro ritmo también, y ese es el inconveniente por ahí. Porque es diferente estar con la profe sola a estar todo el grupo. Por supuesto, Claro, es personal, es una clase particular. Exacto. Así que yo les aconsejo eso, chicos. O sea, que dejemos ese ejercicio por el bien de la humanidad, ahí quieto, y vayamos a otros un poco más sencillos, y en la clase de consulta los revisamos de nuevo, no hay ningún inconveniente, inventamos otros y los vamos trabajando. Lo importante es que se unan a las clases de consulta. ¿Qué sería una hipérbola? Bien, bien, te quedaste con la palabra. La gráfica de una función lineal, que no sé si vimos, no vimos todavía nada de eso. Esta gráfica, ¿sí? La gráfica tiene un nombre especial que se llama hipérbola. O sea, la función se llama homográfica, pero la gráfica es una hipérbola, ¿sí? O sea que cuando se abre, parece que se abre así. Así no veo cómo es así. No sé cómo explicarlo. Bueno. Una hipérbola lo que tiene, la gráfica de una hipérbola, tiene 2 asíntotas. A ver, vamos a, ya que metí la palabra, me voy a hacer cargo. La gráfica, entonces, de una función homográfica, su gráfica, se llama hipérbola. La hipérbola está formada por 2 ramas que tienen 2 tutores, que son las asíntotas, ¿sí? La hipérbola es una gráfica de este tipo, así, que está guiada por lo que yo puse en línea de puntos que no forman parte de la función, sino que simplemente nos ayudan a visualizarla mejor, ¿sí? Qué lástima que no vi el GeoGebra, pero si lo viéramos en GeoGebra se ve como un poco mejor lo que es una hipérbola. Tiene 2 ramas, así, como las que estamos viendo, que son simétricas respecto al punto donde se cortan las asíntotas, ¿sí? Claro, puede ser así, o puede ser así, ¿sí? Ahora, toda hipérbola no es función. O sea, la gráfica de una función homográfica es una hipérbola, pero si yo giro la hipérbola, si yo tuviera así las asíntotas, por ejemplo, y tengo las 2 ramas así como giradas, entonces si yo lo pongo esto en un sistema de ejes cartesianos, ¿sí? No es una hipérbola porque si yo trazara líneas verticales, no es una función, perdón, cortan 2 puntos. O sea, solamente vamos a considerar las hipérbolas que son gráficas de funciones homográficas.
Perdón si los confundí, si no, directamente olvídense de lo último que dije. Y la gráfica, una función homográfica, quédense con que es una hipérbola. O sea, esa figura o esta son hipérbolas. ¿Sí? Tienen una asíntota vertical y una asíntota horizontal. Una asíntota horizontal y una asíntota vertical, que las guían. Es decir, estas ramas se acercan infinitamente a las asíntotas sin nunca tocarlas. Eso es algo como difícil de entender, pero como los números son infinitos, ¿no? Los números reales, entre dos números reales son infinitos, ahí desde ese punto uno puede entender esta idea, ¿no? Que esta parte de la gráfica, por ejemplo, siempre va para abajo, siempre infinitamente, y nunca llega a tocar la asíntota. ¿Sí? Es una idea loca, antiintuitiva. Lo mismo acá, esto se acerca esto va infinitamente para la derecha, y cada punto que yo hago está a la derecha del anterior, sin embargo, nunca llega a tocar la asíntota. Esto tiene flecha infinitamente, ¿no? Lo mismo acá. Esa es una característica propia de las funciones homográficas y de la hipérbola. ¿Se entendió un poco mejor? ¿Sí? Si mal no recuerdo, el cálculo, o sea, para dibujar la hipérbola sería en este caso, había que sacar, o sea, dónde se trazaban y dónde se daban las asíntotas y como con respecto a las asíntotas es cuando se dibujaba la hipérbola, no es que Claro, exactamente. primero es la hipérbola y después la asíntota, era como que la asíntota condicionaba al dibujo. Claro, exacto. Son como yo les decía hoy, es como el tutor de una planta, ¿no? Cuando uno quiere que la planta crezca derecho para arriba, le pone un palito para que la guíe su crecimiento. Bueno, algo así podemos decir que es metafóricamente las asíntotas, ¿no? Graficamos las asíntotas para después ubicar las ramas de la hipérbola, ¿no? Que son la gráfica de la función. Las asíntotas no forman parte de la función, solo sirven como guía de la gráfica, nada más. Igualmente ya vamos a trabajar en más gráficas de funciones de ese tipo. Bien. Vamos al punto C ahora. En el ejercicio C tenemos a una función irracional, una función raíz cuadrada. Función raíz cuadrada. ¿Qué es una función raíz cuadrada? Es una función donde la x aparece afectada por la raíz cuadrada, ¿sí? Y si la x está elevada a la 1 como máximo, o sea, si el grado de lo que está ahí adentro es 1, debajo de la raíz, entonces, que son las que vamos a trabajar nosotros, la gráfica es una media parábola acostada, podemos decir, ¿no? Fíjense que es este gráfico acá que voy a marcar en azul. Empieza ahí y hace algo así. Esa es la gráfica de esta función. Una pregunta. ¿Sí? ¿Es función racional o irracional? Irracional se llama. Ah, ok. Podemos decir que la función raíz cuadrada está dentro de la función irracional. Bien. Bueno, acá nuestro objetivo no es pensar mucho en la gráfica, sino que es más bien analizar, ¿no? Cuál va a ser su dominio de la función f, y para analizar su dominio, como tenemos la raíz cuadrada, sabemos que lo de adentro, el x más 3, ¿cómo tiene que ser para que me dé como resultado la raíz cuadrada de eso un número real? ¿Cómo tiene que ser el radicando? Positivo. Bien. O 0 como máximo, ¿no? El radicando, que es x más 3, debe ser positivo. Positivo o 0. Entonces, x más 3 tiene que ser mayor o a lo sumo igual que 0.
Si resolvemos esa inecuación, nos queda que x es mayor o a lo sumo igual que menos 3. Es decir, que el dominio va a ser esto, las x mayores o iguales que menos 3. Que en forma de intervalo, ¿cómo nos quedaría? Del menos 3 al infinito positivo, pues Muy bien. ¿El menos 3 incluido o sin incluir? Incluido. incluido. Incluido, por eso le ponemos corchete. Fíjense que uno lo podría haber visto esto gráficamente, ¿no? Nos fijamos qué valores del eje X le corresponde a toda la gráfica y vemos que es del menos 3, aunque no se ve mucho, pero ahí está el menos 3, al más infinito. ¿Sí? Vamos ahora con la imagen. ¿Qué valores del eje Y utiliza la función? Desde el 0 al infinito, ¿puede ser? Muy bien. Para quien no entienda, hacemos un barrido horizontal desde la función hasta el eje Y, desde cada punto hasta el eje Y, ¿no? Y vemos que como esto continúa, vamos a usar desde el 0 al más infinito, ¿sí? No sé si se entendió con esa gráfica mejor o no. No lo entendí yo, profe. ¿No? Bueno, voy a abrir el GeoGebra. Espérenme un momentito. Voy a hacer una construcción. Mientras les digo. O sea, intento explicarlo de otra manera. ¿Cuál es el punto más bajo de la función? Es este, ¿no? Y después todos para arriba. Entonces la pregunta es, el punto más bajo se corresponde con el 0 del eje Y. Y de ahí todos para arriba, ¿no? Entonces eso es, ¿qué valores del eje Y le corresponden a esa gráfica? Voy a cerrar el Excel que tengo abierto. Desde el 0 al más infinito sería. Desde el 0 al más infinito. A ver si me abre el GeoGebra para poder hacer una talento. Bueno, cuando lo abra seguimos. Entonces del 0 al más infinito. ¿Sí? Bien, ¿qué otra cosa? El conjunto de ceros. Dijimos que se haya igualando Y a 0, ¿no? En el cálculo auxiliar. Entonces, Y es igual a f de x. Eso es igual a Y. Entonces, si yo tengo la función, dice Y igual. Le faltó el ordenado al origen, profe. Bueno, hacemos a continuación la ordenada del origen. Si tenemos Y igual a raíz cuadrada de x más 3, reemplazamos la Y por 0 para obtener. A ver qué me pregunta esto. No guardar. Disculpen chicos, pero la idea es que podamos trabajar algo con el GeoGebra. Y tengo abierto Excel y ocupa mucha memoria, por eso lo estoy cerrando. No sé por qué me parece nuevo. Bueno, no importa. Entonces, para el conjunto de ceros igualamos Y a 0. Entonces, reemplazamos la Y por 0 y resolvemos la ecuación. Perdón. Ahora sí se me fue todo. Ahora sí se abrió el GeoGebra. Bueno, vamos a poner, yo ingreso la función f de x igual, y ahí para ingresar raíz cuadrada ponemos SQRT, que es la abreviatura de square root, que significa raíz cuadrada en inglés, x más 3. Profe, Enter, ¿sí? el conjunto de ceros es donde, digamos, corta el eje X, ¿no? Claro, exacto. Lo podemos hacer de forma analítica o verlo desde la gráfica directamente. ¿Sí? Bueno, mientras reacciona el GeoGebra, seguimos con esto. El conjunto de ceros, ahí vemos claramente que esta función donde corta el eje X. En menos 3. En menos 3. Ahí lo podemos ver gráficamente y si no analíticamente de esta manera, ¿no?
resolvemos esta ecuación. Entonces pasa a la raíz cuadrada al elevado al cuadrado, x más 3, y después 0 al cuadrado es 0, y el 3 pasa como menos 3, o sea que nos queda x igual a menos 3. Encontramos analíticamente lo que ya se puede ver gráficamente antes, ¿no? Entonces el conjunto de 0 está formado por el menos 3. Ahora sí, la ordenada al origen. Para encontrar la ordenada al origen, reemplazamos la x por 0. Es decir, copiamos la fórmula original pero reemplazamos la x por 0. Entonces nos queda igual a la raíz cuadrada de 0 más 3, que es 3. Y eso es aproximadamente igual a 1,7. Entonces, este punto de acá va a ser el 1, bueno, la raíz cuadrada de 3, podemos poner, ¿sí? El punto de corte con el eje Y. La ordenada al origen es entonces la raíz cuadrada de 3. El valor raíz cuadrada. Nos quedan ahora el conjunto de positividad y el conjunto de negatividad. Para el conjunto de positividad, nos preguntamos qué parte de la gráfica queda por encima del eje X, o le corresponden valores de Y positivo. Y la verdad Sería Sería de menos 3 a más infinito. claro, de menos 3 a más infinito, ¿no? Esto, o sea, esta parte de la gráfica se corresponde con valores de Y positivos, y eso se corresponde con qué valores de X. Si trazamos así líneas verticales hasta el eje X, vemos que se corresponde con todos los números del menos 3 al más infinito. Al menos 3, ¿lo incluimos o no? Sí. No lo incluimos No. porque está en el conjunto de ceros. Al menos 3 le corresponde el 0 del eje Y, no un número positivo. El 0 no es positivo. Y acá buscamos todos los valores de X a los cuales le corresponden valores de Y positivos y no 0. Por eso no lo incluimos en el conjunto de positividad. Y el conjunto de negatividad sería, ¿hay ¿Conjunto parte de la vacío? gráfica? Claro. La pregunta sería, ¿hay parte de la gráfica que esté por debajo del eje X? O bien, mejor dicho, que le correspondan valores de Y negativos. La respuesta es que no, entonces el conjunto de negatividad es el conjunto vacío. Bueno, voy a hacer una gráfica a ver si se puede entender la idea de la imagen y el dominio. Punto en objeto. No me hagan mucho caso a lo que voy a hacer. Bueno, voy a trazar ahí una recta perpendicular a cada uno de los ejes. Voy a buscar las intersecciones con los ejes. Como diría un colega, esto forma parte del backstage. De lo que quiero que vean. Bien, no sé si puedo. Está un poquito lento. Ya termino. Ahora sí. Entonces, tenemos un punto sobre, nos imaginamos lo siguiente, ¿no? Que cada punto de la gráfica tiene un valor de X que le corresponde, que es el punto azul, y un valor de Y que le corresponde, que en este caso es el punto que está en rojo, ¿sí? Entonces, si vamos, por ejemplo, vamos al 0, o vamos a uno que sea al menos 2. No le hagan caso a lo que está pintado.
al menos 2 le corresponde el 1. ¿Por qué? ¿Por qué al menos 2 le corresponde el 1? Porque si yo reemplazo la x por menos 2 en la fórmula, me va a salir en esta fórmula, en la fórmula de la función. Si yo reemplazo acá la x, no sé si lo pueden ver o no a esto. ¿Se ve o no? Sí, se ve. ¿Se ve? Bueno. Sí se ve. Perfecto. Bueno, si yo acá reemplazo la x por menos 2, me queda menos 2 más 3. ¿Cuánto da eso? Menos 2 más 3. 1 1. ¿Y la raíz cuadrada de 1? es 1. Es 1. Entonces eso significa que al menos 2 le corresponde el 1, ¿sí? Y así con cada punto que encontremos sobre esta gráfica, me va a dar el valor del eje X y después el valor de Y que le corresponda es el resultado de haber reemplazado en la fórmula la X por ese valor, ¿no? En este caso el menos 2. Entonces, si yo recorro toda la gráfica, si yo me imagino recorriendo toda la gráfica, le puedo poner play o animación a esto que vaya solo. Si yo recorro toda la gráfica, me va a quedar marcado en el eje X todos los valores de X que pueda tener y en el eje Y todos los valores de Y que pueda tener, ¿sí? Y eso es el dominio y la imagen. El dominio son todos los valores del eje X que yo pueda tener, o sea, todos los que están marcados en azul, y en rojo, la imagen, ¿sí? O sea, en realidad esto continúa hasta el infinito, acá podemos poner una flecha que continúa, entonces esto también va a continuar para arriba, va a tomar todo el eje Y para arriba, ¿no? Pero entonces, el dominio es lo que me quedaría marcado con azul, es decir, del menos 3 al más infinito. Y la imagen es lo que me queda marcado con rojo, ¿sí? Que es del 0 al más infinito. ¿Se entendió ahí un poco mejor o no? Sí, profe, ahora se entendió re bien. ¿Sí? Bueno, ahí tenemos entonces el dominio y la imagen. ¿Alguna pregunta sobre esta función? Profe, ¿en el conjunto de negatividad sería conjunto vacío? Sí. ¿Por qué sería conjunto vacío? Porque no tiene nada. Claro, no hay ninguna parte de la gráfica, no hay ningún resultado, claro, que me den negativos, ¿no? No hay ninguna parte, gráficamente podemos decir, no hay nada de la gráfica por debajo del eje X, ¿sí? En esta parte, en toda esta parte no hay ninguna gráfica, no hay ninguna parte de la gráfica. En otras palabras, si lo vemos algebraicamente, mirando la fórmula, el resultado de una raíz cuadrada nunca nos va a dar algo negativo, ¿sí? Siempre nos da algo positivo. Entonces, ¿no sería necesario igual completar el conjunto de negatividad o se ¿Sí? podría descartar? Y no, si te estamos pidiendo el análisis, tenés que escribirle que es vacío. ¿Sí? Listo, gracias. Profe, ¿Sí? ¿en el D también sería conjunto vacío o no? Sí, exacto. Muy bien. En el D tenemos la gráfica de esta función, 1 sobre raíz cuadrada de x más 2, y solamente la gráfica de esta función es esto que está acá. O sea, es con una asíntota ahí. O sea, no hay nada debajo del eje X. Acá también vemos que tenemos dos asíntotas, ¿no? Una asíntota vertical y una horizontal que otra vez está sobre el eje X. ¿Sí? Ahí parece que está tocando esta gráfica la asíntota, en realidad no. ¿Sí? Fíjense que la gráfica original no toca nunca la asíntota, pero se acerca infinitamente a ella. Bueno, entonces, ¿me ayudan con el dominio de esta función? ¿Cómo sería el dominio del ejercicio de? Desde el 1 al infinito. Desde el menos 2 hasta más infinito. Bien. hasta Muy más bien. infinito. ¿El menos 2 incluido o sin incluir? Sin incluir. Sin incluir. Muy bien, porque tenemos ahí la asíntota. Si quisiéramos verlo analíticamente, y tenemos la función 1 f de x igual, esto sería un cálculo auxiliar, ¿sí?
a la raíz cuadrada de x más 2. Entonces ahí tenemos dos problemas. ¿Por qué? Para el dominio, digo, para determinar este dominio. Porque tenemos la x en un denominador y tenemos la x afectada por la raíz cuadrada. Entonces, lo que está debajo de la raíz cuadrada, el x más 2, tiene que ser mayor o a lo sumo igual que 0. Pero a la vez, todo lo que está como denominador, que sería la raíz cuadrada de x más 2, tiene que ser distinto de 0. ¿Sí? Tenemos dos condiciones para evaluar y se tienen que cumplir las dos a la vez. Entonces tenemos que buscar qué valores de x cumplen las dos cosas a la vez. ¿Sí? Entonces, x más 2 mayor o igual que 0, resolvemos esa inecuación, nos queda que x tiene que ser mayor o a lo sumo igual que menos 2. Y a la vez resolvemos esta ecuación. Pasamos la raíz cuadrada, elevando al cuadrado el 0, nos queda acá x más 2. 0 al cuadrado es 0, y el más 2 pasa como menos 2. O sea que x tiene que ser distinto de menos 2. Entonces, se tiene que cumplir que x sea mayor o igual que menos 2, y que x sea distinto de menos 2 a la vez. Es decir, que a este igual que tenemos acá, lo vamos a tener que sacar para que se cumplan las dos condiciones a la vez. O sea que Entonces, tendría que ser mayor a menos 2. Claro, excelente. X tiene que ser mayor que menos 2. Y eso, dicho en forma de intervalo, no es nada más ni nada menos que ese intervalo que tenemos ahí. Que ya lo habíamos sacado de forma gráfica, ¿no? Pero ahora lo justificamos Podría ser analíticamente. 2 positivo. ¿Cómo que podría ser 2 positivo? Sí, ese es un ejemplo. Pero hay infinitos otros. Profe, ¿no Podría. sería menos 1 el más infinito? Porque, por ejemplo, si se pone el menos 2, de ahí queda 0. Si se pone menos 2, la X ya es claro. Entonces el menos 2 no se puede. Pero sí cualquier número mayor que menos 2. Supongamos el menos 1 es mayor que menos 2. El menos 1,5 también. El menos 1, no sé, 7 también. ¿Sí? O sea, acordémonos que estamos hablando de números reales. Entonces, entre el menos 2 y el menos 1 hay infinitos otros que pueden ser. ¿Sí? Puede ser el menos 1, como decía recién yo, un montón de números. Bien. Este es el dominio. La imagen, sí vamos a hacerla de forma gráfica solamente. ¿Sí? Fíjense que acá, ¿qué valores se toman del eje Y? A ver si lo puedo hacer en el... 0 El, hasta más infinito. Muy bien. Del 0 al infinito, pero no está incluido el Sin 0. incluir el 0. Ahí tenemos esa gráfica. La gráfica de la función. Fíjense que si yo arranco desde allá, la imagen sería lo que se me marca con rojo, ¿no? Bueno, ahí por ahí es como que se me va rápido para arriba, pero fíjense que ahí tomaría desde el 0, sin incluir el 0, porque esta parte acá decrece infinitamente, pero sin nunca llegar a tocar al eje X. Entonces nunca se va a tomar el valor de Y 0, ¿sí? Nunca se me va a pintar el 0 de rojo, podemos decir. Y después, bueno, si miramos para acá, para este lado, vemos que esto se va para arriba y se toman todos los valores para arriba del eje Y. Entonces, la imagen va a ser todos los números reales del 0 al más infinito sin incluir el 0. El conjunto de ceros es el valor o los valores donde la función, en este caso lo anaranjado, corta el eje X. ¿Qué pasa? Yo dije que se acerca y nunca lo toca, entonces nunca lo va a tocar. Entonces, el conjunto de ceros es vacío. Si lo queremos ver analíticamente, hacemos un cálculo auxiliar, nos preguntamos cuándo Y vale 0. ¿Sí? Voy a hacerlo ahí. No, nunca, ahí nomás a continuación. Nos preguntamos qué pasa si Y vale 0, es decir, si esto vale 0. O sea, 0 igual a 1 sobre raíz cuadrada de x más 2. Pasamos toda la raíz multiplicando para allá, nos queda raíz cuadrada de x más 2 multiplicada por 0 igual a 1. Entonces esto nos da 0.
igual a 1. Llegamos, como en el ejemplo que habíamos visto al principio, a un absurdo. Cuando llegamos a un absurdo significa que lo que estábamos buscando no existe, o lo que suponíamos no es verdad. Entonces, el conjunto de ceros no hay, estábamos buscando dónde la función corta el eje X, llegamos a un absurdo, entonces significa que no hay corte con el eje X. Es decir, que el conjunto de ceros es vacío. ¿Se entiende? ¿Hasta ahí? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Vamos con la ordenada al origen. La ordenada al origen, ¿qué tenemos que hacer para encontrar la ordenada al origen analíticamente? X igual a 0. Excelente. X igual a 0. Entonces copiamos la fórmula, que sería I igual a 1 sobre raíz cuadrada de X más 2, pero en vez de X ponemos 0. Resolvemos eso, y nos queda que Y es igual a 1 sobre raíz cuadrada de 0 más 2, nos queda raíz cuadrada de 2. Ese valor entonces es el corte con el eje Y. Este valor que está acá. 1 sobre raíz cuadrada de 2. Esa es entonces la ordenada al origen. Que por supuesto podemos dejarla más linda a ese número. ¿Cómo lo podemos embellecer? O dejar más simple, podemos decir. No es solo la belleza, sino que nos queda más simple para trabajar después. Sacando la raíz del Raíz de 2 denominador. es 2. Excelente, sacando la raíz del denominador, es decir, racionalizando el denominador. O sea, en matemática las expresiones que tienen las raíces debajo, como denominador, son más complejas, entonces podemos encontrar una expresión igual a esta que tenga la raíz en el numerador. Entonces multiplicamos numerador y denominador por la raíz cuadrada de 2, aplicamos ahí, multiplicamos numerador con numerador, denominador con denominador, nos queda raíz cuadrada de 2 sobre raíz cuadrada de 2 al cuadrado, simplificamos y eso nos da raíz cuadrada de 2 sobre 2 o 1/2 raíz cuadrada de 2. Esa expresión es más simple para trabajar, ¿no? Más cómoda, podemos decir. Raíz de 2 sobre 2. Vamos a cambiar de acá también. Pero si ponemos 1 sobre raíz cuadrada de 2, ¿estaría bien? Sí, está bien igual. Ah, ok. Bueno, ¿qué nos falta? Nos falta el conjunto de positividad y el de negatividad. El conjunto de negatividad, como habíamos dicho al principio, también es vacío porque no queda nada debajo del eje X. ¿Y el conjunto de positividad, cuál es? De 0 a más infinito. Claro, coincide con el dominio, en el dominio, no, de 0 a más infinito no. Dije mal, estaba mirando otra cosa. Coincide con el dominio, porque el conjunto de positividad, ojo, son todos los valores del eje X para los cuales la función es positiva. Es decir, ahí no sé quién me dijo de 0 a más infinito, tal vez estaba mirando los valores del eje Y. Claro, sería desde menos 2. Claro. O sea, sí, toda la gráfica está por encima del eje X. Entonces toda la gráfica va a pertenecer al conjunto de positividad, pero el conjunto de positividad son los valores del eje X de la gráfica, para los cuales la función es positiva. Entonces, el conjunto de positividad coincide con el dominio porque toda la gráfica pertenece al conjunto de positividad, toda la función es positiva. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? No hay ninguna en el chat, Ceci, ¿eh? Bueno. Aparentemente se entiende. Y si no se entiende, nos están dejando contentas nada más. Ah, como a mí no, ayer. pregunten. Profe, ahí en el de raíz de 2 sobre 2 y eso, lo resolví en la calculadora y me da 0,70. ¿Puede ser también? Hacé en la calculadora raíz de 2 sobre 2 y hace 1 sobre raíz cuadrada de 2. ¿Los dos te dan 0,70? No, raíz de 2 sobre 2 me da 1 y el otro me da Te da 0,70. 1. Ah, pero hace entre paréntesis la raíz de 2.
Sí, el primero lo probé entre paréntesis y el otro sin paréntesis. Bueno, entonces te está tomando la raíz cuadrada de 2 dividido 2 la calculadora, no te puede dar 1. No es esto. Es paréntesis, raíz cuadrada de 2, cierro paréntesis, dividido 2. Ceci, en el chat recién dice una chica que no entiende por qué -2. Bueno. No sé, Eugenia, en qué parte sería el -2, parte? ¿dónde no estás comprendiendo? En el En el conjunto de dominio. positividad, me dice. Ajá. Bueno, acá tienen que dar, en la calculadora tienen que dar los dos lo mismo, el mismo resultado, si lo ingresan bien en la calculadora, ¿no? Es exactamente el mismo número. Por eso ponemos el signo igual. Bien. Bueno, en el conjunto de positividad lo que miramos justamente es en la función qué parte de la gráfica está por encima del eje X. Y es esta parte que está acá. Es toda la gráfica está por encima del eje X. Entonces, vamos de forma vertical hacia el eje X, ¿sí? Podemos hacer un sombreado, y nos fijamos qué parte del eje X queda, le corresponde esa parte de la gráfica de la función. Y vemos que ahí el valor es -2, este valor que está acá, la asíntota. Por ahí estaba un poco chiquito, pero es ese valor. Entonces es desde el -2 al más infinito. No sé si ahí se entendió mejor o no. Si vemos en el GeoGebra, vemos que no es del -2. No tiene asíntota esta gráfica, Cris. ¿O sí? Sí, tiene asíntota. Sí, no sé por qué entonces me pintó. Sí, pero por el denominador. Sí, es cierto. No sé, me pareció por un momento que no. Ya estaba pensando, a ver, ahí. Vamos a hacer la recta X igual a 2. -2, perdón. Sí. Claro, es casi coincidente, ¿viste? Claro, Por no, el se me tema había del pintado, yo comportamiento dije, se me asintótico. pintó de azul algo que no es. O no tiene Claro. asíntota. Sí, puede ser confuso. Ahí. Lo que pasa es que los puntos está muy gordo el punto azul también, eso es el GeoGebra. Si ustedes ven que la gráfica se acerca y parece que toca ahí a la recta, pero si uno aleja, ven que nunca la corta, ¿sí? Uno puede decir, ahí se hizo una recta. Profe, las asíntotas nunca tocan la recta, ¿no? Bueno, ahí tengo o sea, a ver, por ahora, en las gráficas que estamos viendo, no. Por ahora, en las gráficas que estamos viendo. En realidad, fíjense que ahí yo estoy aumentando y lo que parecía que coincidía, en realidad no, ¿vieron? Hay un espacio. El tema es que la definición de asíntota no la estamos viendo, ¿sí? No es eso que yo les digo, un tutor de la gráfica. Eso es muy informal. En matemática, una asíntota se puede definir con el concepto de límite, que ustedes van a trabajar el año que viene, ¿sí? O en el segundo cuatrimestre. Tal vez empiezan con algo de límite. Y bueno, eso es un poco más complejo de entender. Puede pasar que una gráfica tenga una asíntota y que la función la corte, pero bueno, en las que estamos viendo no, ¿sí? Bien, por ejemplo, esta función. Esta función, es rara esta función seno de pi sobre x, tiene dos asíntotas, para allá, ¿ven? Tiene una asíntota horizontal, podemos decir, mejor dicho, y si bien esta parte de la gráfica, ¿no? Se acerca infinitamente al eje X y no lo corta, acá la corta infinitas veces, ¿sí? Acá esto
la función empieza a subir y a bajar infinitamente antes del cero, a oscilar, se dice. O sea, acá la asíntota horizontal es el eje X, porque iría acá esta parte de la gráfica, que se va para allá. Esta parte nunca corta el eje X. Sin embargo, esta parte sí está cortando al eje X. Entonces, no sé si los confundo. O sea, el que le confundan ni me escuche. Pero ¿Eso es seno? seno de pi sobre X. ¿Y eso vamos a dar después? Y capaz que sí, pero no con nosotras. No sé si lo dan. La verdad es que no conozco muy de cerca. Ya se asustó. No se asusten, no es para tanto. Volvemos porque si no no los quiero espantar. Ja, profe, ya nosotros estamos vacilando. No, eso es una función súper especial y vamos a trabajar con funciones comunes con la mayoría de las veces. Así que tranquilos. Yo solo lo que les decía es que si bien ahora una asíntota nunca se corta, en el futuro puede pasar que sí. O sea, una asíntota es una recta que guía una función. Por ahora nos quedamos con eso. ¿Sí? Después la van a ver de otra manera. Otra perspectiva. Claro, por ahí podríamos completar que el comportamiento asintótico, Ceci, lo que hace es que la distancia entre la gráfica y esa recta que se considera asíntota tiende a cero. Claro. Tiende a anularse, pero no se anula, digamos. Por eso es Claro. que no tiene contacto por ahora, como dice Ceci. Claro, por ahora no. Después hay otras que pueden acercarse. Voy a hacer una gráfica yo nomás porque si no los asusto. Bien. Me quedo en color negro. Ahí. Puede pasar que el eje X sea una asíntota, o vamos a poner que tengamos una asíntota así, por ejemplo, y que la función vaya oscilando, pero cada vez más chiquita. En realidad no oscila, sino que corta infinitamente y se va acercando cada vez más a esa asíntota. Y esto es una asíntota, y la función la corta infinitas veces. ¿Sí? Sin embargo, no es que nunca la tocas, la va cortando, pero se va acercando cada vez más. ¿Sí? Entonces, lo que define una asíntota es que la función, como decía Cris, la distancia se achica cada vez más, o es menor siempre que un valor. Después lo van a trabajar un poco mejor. ¿Sí? Entonces, puede que la corte o no, pero es una guía. Por ahora, las funciones que vamos a trabajar, podemos trabajar tranquilamente con la idea de que se acerca infinitamente sin cortarla. Pero no siempre va a ser así. ¿Sí? Digamos, ahí les anticipo algo que van a ver después. Bueno, en el punto 2, vamos a pasar al punto 2, que es un poco bastante más simple. Claro, yo te pregunté, profe, porque en sexto lo di a esto, por eso. Claro, sí, seguramente. Si vas a una escuela técnica, seguramente lo viste. Claro, Ceci, por ahí, capaz de metida nada más voy a agregar esto, Sí. Pero en la homográfica, que es la más importante y que es la que ustedes van a tratar mucho o sea, en este cuatrimestre, que es esa función la que estamos definiendo, esa sí jamás va a tocar ninguna de las ramas a las asíntotas, ni a la vertical ni a la horizontal. Eso era lo que yo trataba de explicarles ayer con respecto a esas asíntotas. Claro, exactamente. Que ahí se va a acercar, digamos, va a tender a que la distancia entre la gráfica y la asíntota sea cero, pero jamás va a tocarla. Claro, en una hipérbola, que es la gráfica de una homográfica, vamos a tener, voy a hacerlo con naranja, vamos a tener dos ramas que se van a acercar infinitamente a las asíntotas y nunca van a tocar. Estas sí cumplen eso. Ahora, la definición de asíntota es una recta a la que nunca se toca y no sé, por ahora sí. ¿Sí? Por ahora sí. Entonces, se acerca en la homográfica, las gráficas, las ramas, estas dos, se acercan infinitamente a las asíntotas y nunca las van a tocar. ¿Sí? O sea que por ahora esa definición de asíntota es válida. ¿Sí? Bueno, vamos a pasar al punto 2. Vamos a borrar esto. En el punto 2 dice, evalúe las siguientes funciones en los valores indicados en cada caso.
Acá entonces lo que hay que hacer es reemplazar la x por lo que nos diga acá, ¿no? F de 1/2. Entonces, reemplazamos la x por 1/2 en esta fórmula. Entonces hacemos menos 1/2 por 1/2 más 1. Resolvemos eso como una operación combinada y listo. Eso es lo único que nos pide este ejercicio. Entonces tenemos menos 1/2 por 1/2. ¿Qué nos queda? 1. No, no es menos. Menos un cuarto. Menos 1/4. Menos por más es menos, y 1 por 1, 1, 2 por 2, 4. Más 1. Y menos 1/4 más 1. ¿Cuánto es? 3/4. Muy bien, 3/4. Ese valor entonces es el que nos está pidiendo, es el valor de la función evaluada en 1/2. Vamos ahora al segundo, f de a. Nos dicen que reemplacemos la x por un valor a. Bueno, entonces hacemos menos 1/2 por a más 1. Y ahí no podemos hacer nada para simplificar esta expresión. Queda como está. No podemos sumar menos 1/2 más 1 porque son términos que no son semejantes, ¿no? Así que eso queda como está. Y después f en 0, reemplazamos la x por 0. Entonces nos queda todo número por 0 es 0, más 1, 1. Nos queda 0 más 1, que nos da 1. Me quedó feo ahí el círculo. Los dos me quedaron feos. ¿Alguna pregunta hasta acá? No hay ninguna en el chat, Ceci. Bueno. Vamos entonces con el que sigue. Dice, sea g de x, tenemos otra función, sea g de x igual a menos 2x² más 3x, determine el valor de la función g en 0. Entonces reemplazamos la x por 0, menos 2 por 0 al cuadrado, más 3 por 0. Ambos términos nos dan 0 acá, porque todo número por 0 da 0. Entonces g en 0 es 0. Vamos ahora a el segundo, dice g evaluado en 1/2, en menos 1/2. Entonces lo que hay que hacer es reemplazar en la función g la x por menos 1/2. Nos queda menos 2 por menos 1/2 al cuadrado más 3 por menos 1/2. Entonces ahora separamos en términos y resolvemos. ¿Qué cuenta haríamos primero acá? Primero 3 por 1/2. La que está elevada a 2. Claro, muy bien. En el segundo término, 3 por menos 1/2. Bien. En el primer término, primero la potencia, ¿no? Hacemos menos 2 por y hacemos la potencia, menos 1/2 al cuadrado. Menos 1/2 al cuadrado nos da 1/4. Y en el segundo término, que es este, hacemos más 3 por menos 1/2. Más por menos menos, y 3 por 1/2 es 3/2. Separamos de nuevo para identificar que primero hacemos esta cuenta, menos 2 por 1/4, eso nos da menos 1/2, menos 3/2, eso nos da menos 4/2, o bien directamente menos 2, menos 4 dividido 2 es menos 2. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de esto? Que por ahí yo hice cuentas rápidas, o capaz que no se entendiera. No hay ninguna en el chat, Ceci. ¿No? Supongo que entendieron. Bueno, si no habiliten- Profe, lo que está poniendo luego de G, ¿es una A o un 0? ¿En dónde? El ¿Acá? primero es un 0. Esto es un 0. Un 0 Ah, porque, porque estoy haciendo este, digamos, es el primero, g en 0. Después hice este, que es el segundo, y ahora hacemos este, que es g de la raíz cuadrada de a. ¿Sí? Entonces ahora reemplazamos en la x
la x por la raíz cuadrada de a. Entonces nos queda menos 2 por la raíz cuadrada de a al cuadrado más 3 por la raíz cuadrada de a. ¿Qué puedo hacer ahí? Cancelar la primera donde tiene la raíz cuadrada de a y está elevado a 2. Muy bien, simplificar ahí el índice con el exponente y nos queda entonces menos 2 por a más 3 por raíz cuadrada de a. ¿Se pueden sumar estos términos? No, No, Quedaría muy ahí. bien. ¿Por qué no? no porque el segundo término tiene raíz. Claro, no son semejantes, no son iguales las partes Son literales. Acá semejantes. tenemos a muy bien. A solita y acá tenemos raíz cuadrada de a, entonces no se pueden juntar. Queda la expresión así como está. Más simple imposible. ¿Sí? No voy a borrar esto porque capaz que queda desprolijo. Y seguimos. Vamos con el h. H de x es una función por tramos. Tiene 2 tramos. Para las x menores o iguales que 0, si x es menor que 0 o igual que 0, la fórmula que vale es esta, menos x al cuadrado más 4. Ahora, si la x es mayor que 0, entonces la fórmula que vale es raíz cuadrada de x. Entonces, tenemos que determinar primero cuánto vale h para x igual a menos 2. Entonces, nos preguntamos, h es menos 2, ¿es menor que 0 o Usamos mayor? Sí, usamos la menor. primera fórmula. Claro, es menor que 0, entran acá en lo que pinté de rosado. Entonces la fórmula que hay que usar es esta. Menos x cuadrado más 4. O sea, hacemos menos 2 al cuadrado más 4. Resolvemos eso, nos queda este menos, pues menos 2 al cuadrado me da 4 positivo, más 4 que me da 0. ¿Se entendió? ¿Hasta ahí? Sí. Sí, profe. Que sigue es h evaluado en 4, h de 4. Es la segunda Entonces, fórmula. claro, 4 es mayor que 0 o menor que 0. Mayor que 0, perdón. Mayor. Entonces entra en el tramo verde, para el cual vale esta expresión. Raíz cuadrada de ese número. Raíz cuadrada de 4. Y eso es 2. 2. Muy bien. Por último, Profe. bueno, acá, Profe, ¿sí? hay un micrófono. Hay un micrófono. Tomás es Tomás González. Tomás No lo González. puedo. Ay, Sí, si no, fíjate yo que vos lo lo podés silencio. silenciar. Sí. Le apretás el micrófono. capaz que no está. Claro. Ahí está. Bien. Hola. Profe, Ceci. tiene muteado el audio. Ah, Ahí está. Te silencié Perdón. sin querer, ya te saco. No pasa nada. Cris me Sin quiere querer me te había silencié, cortado. Ceci. Sin querer. Cris me quiere callar, no quiere que No, hable no, más. yo la... No, Quiere que por des favor. clase, profe. No, la competencia me Qué mala Shirley, por Dios. De igual forma, se ve que a mí no me entendieron nada ayer, así que hoy con vos se ve que están arrancando mejor, Ceci. No. Ya los voy a agarrar el lunes que viene, van a ver. No, sin querer te silencié porque quería silenciarlo a Tomás y sin querer apreté y te silencié a vos, perdón, Sí, Ceci. no pasa nada. Bueno, les decía que acá nos equivocamos con Cris, dice h en 0, decía f, pero bueno, es h claramente porque la función se llama h, ¿no? Estamos hablando de esta función. Entonces lo que tenemos que hacer es h en 0, y bueno, nos preguntamos entonces, ese 0, si
¿Está en el tramo rosado o en el verde? ¿Qué les El parece? primero. Rosado. Claro, en el primero, En el porque ahí primero. está En el el primero. signito igual. Entonces, la función que vale es esta, ¿no? Menos x cuadrado más 4. Reemplazamos la x ahí por el 0. Menos 0 cuadrado más 4. Resolvemos y 4. Nos da 4, ¿no? Porque el primer término nos da 0. ¿Se entendió cómo funcionan las funciones por tramos, justamente? Sí, sí. Bueno. Vamos a la que sigue, que también es por tramos. Bien, en este caso tenemos dos tramos. Uno que es para las x menores que 1, que menos 1, perdón, la fórmula que vale es x al cubo más 1. Y para todas las x mayores o iguales que menos 1, la fórmula que vale es raíz cuadrada de x más 1. Entonces, si queremos evaluar, la función se llama j, o sea, si bien tiene dos fórmulas distintas, es una única función, ojo, por ahí se confunden con eso. Es la función j de x. Todo es un combo que se llama j, digamos. Entonces, si tenemos que determinar el valor de j en menos 3, nos preguntamos, menos 3, ¿pertenece al tramo rosado o al verde? ¿Es menor que menos Al 1? rosado. Muy bien, porque es menor que menos 1. Entonces, usamos esta fórmula de x al cubo más 1. Menos 3 al cubo más 1. Resolvemos, menos 3 al cubo es menos 27, más 1 menos 26. Que es el valor de la función j para x igual a menos 3. Vamos con el que sigue. Es j evaluado en 0. El 0, ¿es menor que menos 1 o mayor o igual que menos 1? Mayor igual que menos 1. Muy bien. Entonces, reemplazamos en la fórmula verde, raíz de x más 1, al 0, ¿no? En vez de la x escribimos 0. Nos queda raíz de 1, queda 1. Y por último, tenemos j evaluado en 1/3. El 1/3, ¿en qué tramo está? ¿En el rosado o en el verde? En el verde. Muy bien, o sea que usamos... En el verde. Excelente. La raíz cuadrada de x, o sea, 1/3, más 1. Eso nos da 3 por 1, 3 más 1, 4, raíz cuadrada de 4/3. Que si lo queremos seguir trabajando un poquito eso, ahí ya podemos terminarlo, pero si queremos seguir, aplicamos propiedad distributiva de la raíz respecto de la división. Raíz cuadrada de 4 me queda... Ya me queda. Raíz cuadrada de 4 dividido raíz cuadrada de 3. La raíz cuadrada de 4 es 2 sobre raíz cuadrada de 3. Como la raíz cuadrada de 3 no es exacta, es un número irracional, entonces podemos aplicar racionalización para que nos quede excelente. En el numerador la raíz esa. Entonces multiplicamos y dividimos por raíz de 3. 2 por raíz de 3 es 2 raíz de 3, raíz de 3 por raíz de 3 es raíz de 3 al cuadrado, simplificamos exponente con índice, nos queda entonces 2 raíz de 3 sobre 3, que es lo mismo que decir 2/3 raíz cuadrada de 3. Nos vamos a quedar con ese resultado que está ahí. ¿Alguna pregunta? O sea, acá aceleré un poco porque se supone que esta parte de racionalización la vimos en la ambientación y bueno, la estuvimos trabajando. Igualmente, si alguien escribe este resultado, no está mal, está bien. Seguimos entonces con la que sigue. Ahora la función es sea k de x igual a menos valor absoluto de x más 2, determinar k de menos 3, k en 0 y k en 5/3. En este caso no es una función por tramos, así que
reemplazamos directamente, nos queda el valor absoluto de menos 3 más 2. Este menos está fuera, así que lo copiamos igual. Y el resultado del valor absoluto de menos 3, ¿cuánto es? 3. 3. Es positivo. ¿Sí? Más 2, eso nos da menos 3 más 2, menos 1. Entonces hay que hacer una distinción entre este menos, que es este, y el resultado del valor absoluto de menos 3, que es 3. ¿No? No confundir eso por las dos. Bueno, el resultado total entonces nos da menos 1. K evaluado en menos 3 es igual a menos 1. K evaluado en 0, y bueno, entonces reemplazamos ahí el valor absoluto por 0, y sabemos que el valor absoluto de 0 es 0, ¿no? Entonces nos queda menos 0 más 2, que es 2. Y K evaluado en 5 tercios, nos queda menos el valor absoluto de 5 tercios más 2. ¿Cuál es el valor absoluto de 5 tercios? Menos 5 tercios. Menos 5 tercios. No. 5 5 tercios positivo. 5 tercios. Tenemos un número de adentro del valor absoluto, el resultado del valor absoluto es ese número positivo, digamos. Eso en simples. Para decirlo en palabras simples. Es ese mismo número, pero positivo. Entonces, nos queda este menos, que lo copiamos tal cual, 5 tercios, es el resultado del valor absoluto de 5 tercios, más 2. Queda negativo solamente por el menos. Claro, porque este menos está adelante, pero no es porque es el resultado del valor absoluto, ¿sí? No confundir. El resultado del valor absoluto es 5 tercios positivo. Y acá esto nos queda un tercio, ¿no? Sí, nos queda un tercio. Que es el resultado total. ¿Alguna pregunta? Esto para arriba. No se me ocurre ninguna. Bueno, ahora seguimos con el que sigue, que es esta función. ¿Qué tipo de función es esta? La función L. Una función Lineal. Homográfica. Homográfica, muy bien. Es de las que estuvimos trabajando al principio. Esa que no se entendía el análisis. Sí, estaba por decir lineal y después me puse a pensar. Ah, o sea que no es que se me cortó el audio a mí, sino que vos dijiste li y te arrepentiste, digamos. Sí, después dije, no es eso. Bueno, está bien. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es calcular L de menos 1, entonces reemplazamos ahí la X por menos 1. Menos 3 por menos 1 más 2 sobre menos 1 menos 3. Resolvemos ahí en el numerador, menos 3 por menos 1 nos da 3 positivo más 2, y debajo menos 1 menos 3, menos 4. 3 más 2 es 5, sobre menos 4, que es igual a menos 5 cuartos. Vamos a la que sigue, es L de A menos 1. Entonces lo que hacemos es reemplazar la X por A menos 1 y ver si podemos llegar a una expresión más simple. Nos queda menos 3 por A menos 1 más 2 sobre A menos 1 menos 3. ¿Qué aplicaríamos ahí para simplificar esta expresión? ¿Se pueden cancelar? No. Buena pregunta. Jamás se les ocurra tachar esto con esto. Profe, ¿no Sí, se podría distribuir ahí el 3 por A y 3 por menos 1? Claro, muy bien. Eso es lo que hay que hacer. Pero volvemos a lo de recién. Si yo tengo esta expresión así, tengo lo mismo arriba que abajo, parecería acá que puedo simplificar. La simplificación en expresiones racionales solo vale si la operación principal es una multiplicación y nunca una suma o una resta. Es decir, si yo tengo A más B sobre B o sobre A, cualquiera de las dos, si yo acá tengo una suma, no puedo simplificar ahí. Eso no es igual a A. Pensemos, ¿por qué? ¿Porque a mí se me ocurre? No. No es porque a mí se me ocurre, es porque estas expresiones no son equivalentes. Si A vale 5, ¿no? Y B vale 3, decir 5 más 3 sobre 3 no es lo mismo que decir 5, porque 5 más 3 es 8. 8 dividido 3 no da 5.
Eso no es igual, es distinto. ¿Sí? Sí podríamos decir que si en vez de un más, acá hubiera un por, A por B sobre B, eso sí es igual a A, por eso yo puedo tachar acá, ¿no? Porque si A vale 5 otra vez y B vale 3, 5 por 3 sobre 3 es igual que 5. 5 por 3 es 15, dividido 3 es 5, llegó a expresiones iguales. Entonces, jamás se puede, moraleja no, jamás, si hay un más o un menos ahí, jamás podemos simplificar así. Y si hay, no sé, o al revés, si tengo A sobre A más B, si acá hay un más en el denominador, tampoco se puede tachar así. ¿Sí? Es un error común, lo aclaro porque es un error común en los parciales. Bueno, entonces, acá jamás tachar esto con esto. Sí podemos, como decían recién, aplicar propiedad distributiva. Menos 3 por A es menos 3A, y menos 3 por menos 1 nos da más 3. Y después copiamos el más 2, ya teníamos de antes. Y en el denominador, como tenemos acá un paréntesis que está antecedido por un signo más, como que no lo veamos, entonces podemos no escribir el paréntesis tranquilamente. Nos queda A menos 1 menos 3. Entonces en el numerador nos queda menos 3A más 3 más 2. ¿Qué podemos hacer ahí? 3A más 5 quedaría. Claro, menos 3A más 5. Sumamos los términos que son semejantes, que son estos dos, porque son solo numeritos. Y en el denominador lo mismo. Claro, hacemos menos 1 menos 3. A menos 4. Excelente. Y esa es la expresión más simple que podemos obtener. Más que esto no. No se nos puede ocurrir simplificar esto con esto. Jamás, porque tenemos sumas como operaciones principales de el numerador y el denominador. Ahí tenemos una resta, ¿no? ¿Se entiende? Voy a borrar esto porque no se va a entender, sino cuando vean la pizarra. Bueno. Vamos ahora a graficar las funciones. Todos estos cuadritos están para graficar las funciones de la actividad 2. Es decir, a cada una de estas funciones tenemos que graficarlas. Para determinar una recta, esta función, la primera, vamos a hacer acá, f de x igual a menos 1 medio x más 1. La gráfica de una función lineal siempre es ¿qué cosa? Función lineal o afín. Su gráfica ¿Es recta? es una recta, muy bien. Y una recta está determinada por ¿cuántos puntos? Vamos al álgebra de nuevo, yo que lo tengo. Si yo les pregunto, ¿cuántas rectas pasan por el punto D? Por ese punto. Y pueden ser infinitas, ¿no? Con un punto no queda determinada una recta. Ahora, si yo coloco otro punto más, queda una única recta. ¿Sí? O sea, con 2 puntos yo ya puedo determinar una recta. ¿Se entiende? ¿Esa idea? Que 2 puntos. Sí, profe. Bueno, entonces, vamos a encontrar 2 puntos y vamos a aprender a encontrar el conjunto de ceros, es decir, la intersección con el eje X, y la ordenada al origen, y con esos 2 puntos trazamos la recta. ¿Sí? Entonces, de esta función encontramos el conjunto de ceros y la ordenada al origen. ¿Cómo encontramos el conjunto de ceros? Reemplazando la y por 0. Entonces, hacemos 0 es igual a menos 1 medio x más 1. Resolvemos esta ecuación, el más 1 pasa como menos 1, el menos 1 medio pasa dividiendo, y nos queda que x es igual a 2 positivo. Ese es el punto de corte de la recta, que es la gráfica de esta función, con el eje x. Vamos ahora a ver la ordenada al origen. Reemplazamos la x por 0. Entonces, eso ya lo hicimos.
si reemplazamos la x por 0, lo hacemos f en 0, en otras palabras, ¿no? Entonces, f en 0 ya lo calculamos acá. Nos da Daba 1. 1. Claro, nos da 1. Entonces, sabemos que la recta corta al eje X en 2 y al eje Y, que esto es igual a Y, en 1. Vamos a la gráfica. Profe, ¿Sí? en lugar de poner f de 0, ponemos y. ¿Es lo mismo? Es lo mismo. Profesora, en el último, no, creo que quedó la L 0 sin hacer. Ay, a Yo ver. le iba a decir. Ay, yo ya me adelanté. Bueno, hacemos la gráfica de la recta y volvemos a eso. Apurada por graficar. Bueno, entonces en X la intersección es 2 y en Y la intersección es 1. Y después trazamos la gráfica de la recta que pasa por esos dos puntos. ¿Sí? Esa es la gráfica entonces de la función que vimos recién. Profe, me perdí en cómo sacar los puntos. Bueno, lo voy a hacer de nuevo y lo voy a hacer ahí, que no nos quede acá. Vamos a borrarlo de acá. Y lo voy a hacer de nuevo más abajo para que quede también más prolijo. F de X es menos 1 medio X más 1. Vamos a hacer un poquito de espacio. Téngame un poquito de paciencia con la pizarra, así nos queda más cómodo todo. Bueno, si no... Ahí. Bueno, la función era f de x igual a menos 1 medio x más 1. ¿Sí? Para determinar la gráfica de eso es una función lineal. En algunos textos se llama función afín. Y la gráfica es una recta. Entonces, para determinar esa recta necesitamos 2 puntos mínimos. Esos 2 puntos pueden ser tranquilamente las intersecciones con los ejes, ¿sí? Es decir, el conjunto de ceros y la ordenada al origen. Para encontrar el conjunto de ceros, cálculo auxiliar, lo que hacemos es igualar, f de x es lo mismo que decir y, ¿sí? Es y igual menos 1 medio de x más 1. Igualamos y a 0. Entonces, hacemos 0 igual menos 1 medio por x más 1 y resolvemos esta ecuación. Si quieren pasamos acá todo el menos 1 medio x, sumando para allá nos queda 1 medio x igual a 1, y después pasamos el 1 medio dividiendo, nos queda 1 dividido 1 medio, y eso nos da como resultado 2. Voy a hacer más espacio para que nos quede mejor. Ahí está, ahora hice demasiado, pero no importa. Más vale que sobre y no que falte. Entonces nos queda que x es igual a 1 dividido 1 medio, que es 2. Eso significa que la recta pasa por el punto x igual a 2, que es este. Ahí está el número 2 del eje x. Para encontrar, o sea que el conjunto de ceros va a ser ya el 2. Para encontrar la ordenada del origen, lo que hacemos es igualar, en nuestro cálculo auxiliar, la x a 0. Es decir, copiamos la fórmula, pero reemplazando la x por 0. Menos 1 medio. Ya lo hicimos, claro. El primer término da 0 y el segundo da 1. O sea que y es igual a 1. Ese es el punto de corte con el eje y, es la ordenada del origen. Eso me indica que la recta pasa por 1. Entonces ya tenemos el punto de corte con el eje y y el punto de corte con el eje x, podemos trazar tranquilamente la función, ¿no?
Ahí entonces esta es la gráfica de f de x igual a menos 1 medio x más 1. Lo otro que nos dicen es que tenemos que realizar el estudio. Para el estudio ya tenemos el conjunto de ceros y la ordenada al origen, ¿no? Ya lo hicimos junto con la gráfica. Nos queda entonces el dominio de la función. ¿Cuál va a ser el dominio de la función? Todos los reales. Todos los reales. Las funciones polinómicas, es decir, que tienen como fórmula un polinomio, en este caso, un polinomio de grado 1, porque el exponente de la x es 1 como máximo, tienen siempre como dominio todos los reales. Es decir, la x puede tomar cualquier valor real. ¿Y la imagen de esta función cuál va a ser? Desde el menos infinito al 2. No. Todos los reales también. Desde el menos infinito al más infinito. ¿Sí? En otras palabras, todos los reales. ¿Sí? Si lo hacemos acá. Menos 1 medio x más 1, enter, esa es la recta. Esto lo vamos a botar nomás. Tengo. En verde está la recta. Esto lo vamos a borrar también. Bien, fíjense. En verde está la recta, ¿no? La recta que graficamos recién en rosado. Esa recta, nada más que tiene un poco de zoom. Y si yo miro, si yo hago correr un punto sobre esa recta, nos queda pintado todo imaginándonos que eso estamos haciendo del menos infinito al más infinito, o sea, recorriendo toda la gráfica verde, se nos pinta todo el eje X y todo el eje Y de azul, ¿ven? Entonces, tanto el dominio como la imagen, de azul y rojo nos queda, ¿no? En azul el dominio, en rojo la imagen, habíamos dicho. En la imagen y el dominio son todos los reales. Ambos son los reales. El conjunto de ceros es el 2, la ordenada del origen es 1. El conjunto de positividad y de negatividad, ¿qué es lo que nos queda? El de positividad puede ser desde menos infinito hasta 2. Excelente, desde menos infinito hasta 2. ¿Incluyendo o sin incluir al 2? Sin incluir. Muy bien, porque el 2 está en el conjunto de ceros, entonces no puede estar en el conjunto ni de positividad ni en el de negatividad. ¿Y el conjunto de negatividad? Desde 2 a más infinito. Más infinito. Excelente. Muy bien. Fíjense que, para el que no haya entendido, esta parte de la gráfica es la que está por encima del eje X y se corresponde con valores de Y positivos. Si sombreamos hasta el eje X, vemos que le corresponde, ese sombreado tiene que ser de forma perpendicular al eje X, ¿no? Así, digamos. Y si seguimos sombreando, vemos que la parte del eje X que le corresponde a esa parte positiva es del menos infinito hasta el 2. La parte negativa, que podemos decir que es esta, quise cambiar de color, ahí está, es esta. Si vamos hasta el eje X, vemos que se nos pinta desde el 2 hasta el más infinito. ¿Sí? Por eso ese es el conjunto de negatividad. ¿Alguna pregunta de este ejercicio? No, profe. ¿No? Vamos a hacer antes de seguir con el otro. Vamos a hacer el del 0. No lo habíamos hecho. Reemplazamos ahí por 0. Nos queda así. Resolvemos, menos 3 por 0, 0, más 2 es 2, y 0 menos 3 es menos 3. Es decir, que este nos queda menos 2 tercios. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de esto? En el chat no hay ninguna, Ceci. Bueno. Yo sé que capaz están cansados, pero vamos a seguir con una más porque estas comisiones vienen muy atrasadas en general, así que vamos a avanzar con una gráfica más y después sí terminamos. Acá está la otra gráfica. Menos 2x cuadrado más 3x. Menos 2x cuadrado más 3x.
¿Qué tipo de función es esta? Cuadrática. Cuadrática. Cuadrática, porque la x, o este polinomio que tenemos acá, es de grado 2. Es una función polinómica de grado 2, más conocida como función cuadrática. La gráfica, así como la gráfica de una función lineal es una recta, la gráfica de una función cuadrática es una parábola. Una parábola es una gráfica que tiene ciertas características, que son las siguientes. Vamos a ver entonces cómo graficamos esto, ¿sí? Vamos a ver la teoría y después lo vemos en la práctica. Lo primero que tenemos que identificar es la ordenada al origen y el conjunto de ceros, como siempre, ¿no? Una parábola tiene una forma así. Algo así, o puede estar orientado al revés, puede ser algo así. ¿Sí? Pero vamos a ver una de ellas. Supongamos que esa fuera la gráfica, ¿no? Entonces, tiene puntos de cortes con el eje X que pueden ser 2, 1 o ninguno. 2, si es algo así. 1, si toca así al eje, en ese punto al eje X. O ninguno, si por ejemplo tenemos así, o así la parábola, ¿no? Entonces, con la parábola puede que toque al eje X en 2 puntos, como máximo 1 o ninguno. Fue todo, ahí está. Esos valores los llamamos generalmente x sub 1 y x sub 2. Son los puntos de corte con el eje X, ¿sí? X sub 1, en este caso tenemos 2 puntos, así que x sub 1 y x sub 2. Después tenemos la ordenada al origen, que es este valor que está acá, que ya vamos a ver cómo lo encontramos, y tenemos el vértice. El vértice es el punto máximo o mínimo de la parábola, en este caso es el mínimo, porque es el punto más bajo de toda la función, que tiene 2 coordenadas, una coordenada en X, o sea, un valor de X que le corresponde, que se llama X vértice, y una coordenada en Y que se llama Y vértice. ¿Sí? Entonces, si nosotros en general tenemos una función cuadrática, lo tenemos de esta forma. Un número por X cuadrado, más otro número llamado B por X, más otro número C. El valor de C nos va a dar la ordenada al origen. Vamos a ver por qué. Entonces, para el conjunto de ceros, lo que hacemos es igualar, el conjunto de ceros va a ser x sub 1 y x sub 2, ¿no? En el caso que tengamos dos valores. Y estos valores x sub 1 y x sub 2 surgen de igualar a 0, o sea, de reemplazar la y por 0. Lo que hacemos es y igual a 0, entonces hacemos ax cuadrado más bx más c igual a 0. Y para resolver una ecuación cuadrática, lo que aplicamos es la fórmula resolvente. ¿Sí? La fórmula resolvente, que ¿se acuerdan cómo es? El opuesto de b más menos. O sea, si ahí aplicamos la fórmula resolvente si tanto los valores de a, b y c son distintos de 0. ¿Sí? Pero puede suceder, como en el caso nuestro, que el valor de c es 0 y entonces se nos simplifica un poco el cálculo de las raíces, no es necesario encontrar, usar la resolvente, pero igual se puede encontrar, se puede aplicar, digamos. Entonces, la resolvente es menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c, todo sobre 2 por a. Hacemos eso para encontrar los valores de x1 y x2. ¿Sí? Entonces, encontramos primero el conjunto de ceros, que puede ser con la resolvente. Segundo, podemos encontrar la ordenada al origen. La ordenada al origen, hacemos x igual a 0. X igual a 0. Entonces, hacemos f en 0. Como la función en general es ax cuadrado, o sea, a por 0 cuadrado, más b por 0, más c, esto queda 0, esto queda 0, y lo único que sobrevive es c. Entonces, el valor de c, ahí lo tenemos, es el valor de la ordenada al origen. ¿Sí? Y el vértice
que lo podemos poner como tercer paso, para graficar una cuadrática, es el vértice, que se encuentra de la siguiente manera. Encontramos la coordenada de X vértice lo encontramos haciendo menos b sobre 2 por a, esa fórmula, y después, para encontrar y vértice, reemplazamos la x de la función por el valor que nos dé x vértice. Entonces, vamos a hacer la nuestra, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos f de x. Profe, ¿Sí? en el caso de la ordenada al origen, Ajá. dice que f de 0 es igual a c. ¿Puede ser que era ese término que no tenía x? O sea, diferenciamos. Exactamente. Vamos ahora a ver qué valen a, b y c en nuestra fórmula. Es menos 2x cuadrado más 3x. Bueno, no me anda la goma. Menos 2x cuadrado más 3x. Esa es nuestra función, la que tenemos que graficar. Entonces, fíjense que en cuanto a la general, el valor de a, en nuestro caso, es menos 2, porque menos 2 está acompañado de x al cuadrado. El valor de b, bueno, quería ponerlo con naranja, pero me salió en amarillo. Ahí está. El valor de b es 3, positivo, y el valor de c, ¿cuánto vale el valor de c en nuestra? Ahí aparece el 0. Como no hay nada, es un 0, ¿no? Bien. Bueno, no sé cuándo va a reaccionar esto. Bueno, entonces, hacemos el primer paso en nuestra función, con a menos 2, con a igual a menos 2, b igual a 3 y c igual a 0. Vamos a aplicar la resolvente, ¿sí? Para encontrar los valores x1 y x2. Entonces, x1, para encontrar x1 y x2, hacemos el opuesto de b, o sea, menos b, que sería menos 3 en nuestro caso, más menos la raíz cuadrada. Menos 3. Bien, muy bien. De b al cuadrado, menos 4 por a, que vale menos 2, por c, que vale 0. Todo sobre 2 por a, que es menos 2. Resolvemos eso. Nos queda menos 3 más menos la raíz cuadrada de, acá tenemos dos términos. El segundo término da 0. Sí, eso dice. Nada más que está feo el 2. Ah, yo le veía una A, profe. Claro. Ahí está. Entonces, el segundo término nos queda todo 0, por eso ahí todo eso puede no ir, sobre menos 4, ¿no? Entonces nos queda menos 3 más menos, y la raíz cuadrada de 3 al cuadrado es 3, sobre menos 4. Entonces ahí obtenemos los dos valores, x1 y x2, en uno reemplazando por este signo más, y en otro tomando el signo menos. Entonces nos queda x1 menos 3 más 3 sobre 4, eso nos da 0, y en el otro menos 3 sobre 4, sobre menos 4, perdón, era menos, y eso nos da menos 6 cuartos, que nos queda 3 medios. ¿Sí? En número con coma, 1,5. Si simplificamos todo, ¿no? Entonces, ya tenemos, ahí primero ya encontramos el conjunto de ceros, que está formado por el 0 y el 3 medios, o el 0 y el 1,5. Vamos ahora con el segundo paso, que es la ordenada al origen. Ya sabemos que nos da el valor C, entonces la ordenada al origen es igual a C. En nuestro caso, el valor de C es 0, así que ya le ponemos 0 directamente. Y el tercer paso, vamos a hacerlo acá. ¿No es negativo el 3 medios? No, porque nos queda menos 3 es menos 6. Lo vamos a hacer ahí. Menos 3 sobre menos 4.
Menos 3 es menos 6 sobre menos 4. Menos dividido menos nos da más. Y 6 y 4 se pueden dividir por 2. 6 dividido 2 es 3, 4 dividido 2 es 2, o sea que nos queda más 3 medios. ¿Se entendió ahí? Sí. Bien. No se olviden que esto es una división, ¿no? Entonces, menos dividido menos. Bien, y el tercer paso es el vértice. Ahora le vamos a poner así. Vértice. El vértice de una parábola se encuentra. X vértice es menos b sobre 2 por a, dijimos. Pero nuestro b vale 3. Tenemos acá 3, o sea, menos 3 sobre 2 por a. Y nuestro a vale Menos 2. Menos 2. Bien. Entonces nos queda menos 3 sobre menos 4, o sea, 3 cuartos, porque menos dividido menos es más. 3 cuartos, que es igual a 0,75, ¿sí? Si lo queremos ver. Ese es el valor de X vértice. Para el valor de Y vértice, lo que hacemos es reemplazar en la función la X por X vértice, es decir, por 3 cuartos. Entonces, reemplazamos en la función, nos queda menos 2 por 3 cuartos al cuadrado, más 3 por 3 cuartos. Eso nos da 3 cuartos al cuadrado, nos da 9 16avos, o sea, nos queda menos 2 por 9 16avos, más 3 por 9 cuartos. Acá simplificamos, nos queda 1 octavo, menos 1 octavo, más menos 1 octavo más 9 cuartos, nos da menos 17 octavos. ¿Sí? ¿Cómo sería la fórmula de el I del vértice? Que Bien. no la copié anteriormente. Ajá. Acá está F Acá. y B. F de X vértice. Es decir, reemplazamos en la función, en este caso es la función G, me parece que se llamaba, no es. Bueno, ¿Sí? en nuestro caso sería el valor de la función G. Ajá. La pizarra no quiere escribir más. Ahí está. Ahí El valor de la función G en X vértice. Entonces, como X vértice nos dio 3 cuartos, ajá, o sea, esto sería X vértice. Claro. Reemplazamos en la fórmula, en la función original, que es esta, Ajá. la X por 3 cuartos. Ok. ¿Y ahí en ese caso es lo mismo que pongamos 0,75? ¿O Sí, es es lo mismo. Es lo mismo. Ok. Nos da 17 positivo. Profe. Sí. ¿Por qué da 9 cuartos allá arriba? ¿Este terminó? Ajá. Porque 3 por 3, acá tenemos 3 sobre 1 por 3 cuartos. 3 por 3, 9. 1 por 4, 4. Ah, claro. Es una suma, no es una. Acá es una multiplicación. Sí, por eso él había entendido que era una suma, capaz. Ah, claro. Capaz que sí. Y en este hacemos 3 al cuadrado 9, 4 al cuadrado 16. Y después por menos 2 simplificamos y nos queda menos 1 octavo más 9 cuartos, que tiene que dar 17 octavos. Y no me fallan los cálculos. Y 17 octavos. 17 dividido 8 nos da ¿cuánto? 2, algo, ¿no? Bueno, 2 y pico. 2,225. Ese es el valor de I vértice. Bueno, pues hacemos la gráfica y terminamos por hoy. Tenemos entonces, vamos a resumir un poco. El conjunto de ceros es 0, 3 medios. Es decir, yo voy al eje X de la gráfica. Vamos a hacer que acá está el 1. Acá está el 1. Supongámosle que acá está el 2, ¿sí? Acá está el menos 1, acá está el menos 2. Acá está el 1, 2, 3. Entonces, la función pasa por 0, que es x sub 1, y 1,5, que es x sub 2, ¿no? 0 y 3 medios.
por acá y por acá pasa la parábola. Después sabemos que la ordenada al origen es 0, ya sabíamos que pasa por 0, no nos dice mucho la ordenada al origen, que es lo que teníamos Sí. acá, ¿sí? Perdón. Acá Elías pregunta por qué en Y vértice puso G de XB. Porque la función se llama G. O sea, hacemos f si es una función genérica f. En realidad, acá yo me copié mal, es g. La función original se llamaba g de x, no f de x. ¿Sí? Entonces, deberíamos haber escrito g en todos lados. Acá, cuando nos referíamos a esa función. Y después, el vértice está formado por x vértice e y vértice. Es decir, yo tomo estos dos valores y el vértice entonces es el punto que tiene como par ordenado a 3/4, 17 octavos. Es decir, es el punto 3/4, que sería 0,75, 2,125. Entonces, voy hasta el gráfico. Y el 0,75 está por acá, y el 2 y pico, el 2,125 está por acá. Entonces, en donde se trazó rectas perpendiculares a los ejes, y donde se cortan, ahí es el vértice. Y entonces, sabemos que la parábola tiene como vértice ese valor, y pasa por acá, y pasa por acá. ¿No? Bueno, me quedó bastante fiera, pero algo así es la parábola, ¿no? Por supuesto que lo que hace uno es un gráfico a mano alzada, se llama, un gráfico aproximado. Pero bueno, en GeoGebra si lo escribimos vamos a obtener una mejor parábola, ¿no? No entiendo cómo ubicar el puntito del vértice. Bueno. Bien, esa es en violeta ahí tenemos la... Esa sería la gráfica linda, o sea, es más precisa esta por el GeoGebra, ¿no? ¿Cómo ubicamos el vértice? Al vértice lo ubicamos, bien, este es el vértice, ¿no? Primero marcamos, voy a hacer lápiz, acá. Si ese es el vértice, primero buscamos el 0,75 que está por acá, que es el valor de X vértice, ¿sí? Y después ubicamos el 2, y pico, se ve que ahí hice mal algo en el cálculo, porque acá me da que es 1, algo. Si es la misma función, bueno, ahora lo revisamos. Bueno, no importa. Sí, Ubicamos los el chicos Y tienen una vértice. clase tienen clase de Sí. derecho, me están avisando. Ok, bueno. Entonces, termino con esta idea. Ubicamos el X vértice, el Y vértice, y después trazamos rectas perpendiculares a los ejes, y donde se cortan es el vértice. Sí, me repasé de la hora, disculpen, chicos. Perdón. Bueno, retomaremos este ejercicio seguramente en la clase que viene.